Sean todos bienvenidos a esta clase introductoria de Adobe Photoshop. En esta clase la realizaremos en varias partes, ya que en esta primera semana pues vamos a ver la introducción a Adobe Photoshop como lo mencionaba anteriormente. Vamos literalmente desde ya. Bueno, el primer punto es conocer la interfaz de Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, pues la interfaz es bastante parecida a otros programas como Adobe Illustrator, Adobe InDesign, ¿verdad? Que serían al menos los tres más básicos de la suite de Adobe. En este caso, pues la interfaz me va a mostrar archivos, ¿verdad? Acá en la parte baja, archivos recientes cuando yo los tenga o los haya utilizado recientemente. En mi caso no tengo ninguno porque he instalado la última versión para ver desde un inicio cómo es usar Photoshop desde cero. Estoy hablando que lo acabo de instalar y no tengo absolutamente nada. Así que vamos a ir configurando algunas partes para que podamos ir, digamos, puliendo nuestro Adobe Photoshop y nos vamos quedando a nuestro gusto. Bueno, la interfaz es bastante parecida como les mencionaba, y un segundo punto es ver diferencias entre Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Siempre voy a recomendar usar Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe InDesign, Adobe Premiere, After Effects o cualquier otra aplicación de Adobe exactamente para lo que ha sido creada. En este caso la edición de imágenes, ¿verdad? En cambio Adobe Photoshop, ¿verdad?, está destinado, bueno, estoy aclarando que Adobe Photoshop está destinado solo en el caso, pues la edición de imágenes, retoque, fotomontajes, y hay muchas otras cosas que podemos crear en Adobe Photoshop. A diferencia de Adobe Illustrator, que va más orientado a la parte de diseño vectorial, ¿verdad? En este punto, otra de las diferencias es que los archivos de Adobe Illustrator pues van a ser más livianos que los archivos de Adobe Photoshop, ya que Adobe Photoshop pues trabaja con imágenes o mapas de bits y estos pesan más. Eso va a ser una de las claras diferencias entre Adobe Photoshop. También otro punto es que cuando estamos trabajando en Adobe Photoshop siempre voy a recomendar, pues dependiendo del equipo que tengamos, trabajar solamente con la aplicación o las aplicaciones necesarias que estén abiertas, ya que el programa puede ser que sea bastante exigente y puede ser que ponga lento nuestro equipo. Bueno, esto es la interfaz básica de Adobe Photoshop. Tenemos el botón archivo nuevo, abrir, inicio, ¿verdad? Aquí pues tenemos esta ventana que menciona arrastrar y en este caso selecciona archivos desde nuestro ordenador. Y arriba pues tenemos otras opciones, pues ya cuando estamos en las últimas versiones, desde archivo, edición, imagen, capa, selección, filtro, 3D, vista, plugin, ventana y ayuda. Esto va a variar dependiendo de la versión que tengamos, y además en este caso yo estoy trabajando con una versión para Mac. Pueden observar acá arriba pues es la versión 2023. Bueno, me quedo hasta acá y pasamos al siguiente punto. Para crear un nuevo archivo en Adobe Photoshop lo podemos hacer al menos de tres formas o tres vías distintas. La primera y la más obvia sería darle un clic al botón azul. Voy a hacer un zoom por acá, botón azul que dice archivo nuevo. Hacemos un clic y nos va a salir la ventana de nuevo documento, y ahí podremos ir seleccionando y configurando según nuestras necesidades nuestro primer documento. Voy a presionar la tecla Escape y vamos con la segunda forma, que sería la que más voy a recomendar porque quizás es la que más en mi caso yo utilizo, y es presionar las teclas Comando N en Mac o Control N en Windows, y crearemos un nuevo documento y llegaremos prácticamente a la misma ventana. Vamos a la tercera opción, y la tercera opción es bastante obvia. Sí, vamos al menú archivo en la parte superior, ¿verdad? Y aquí llegamos a lo mismo, solo que aquí vamos a tener que hacer más pasos porque hacemos un clic en archivo, luego en nuevo y llegamos a la misma posición, ¿verdad? Lo que voy a recomendar es comando, en este caso comando N, y llegamos a esta ventana. Bueno, ya creamos nuestro primer o abrimos la ventana de nuevo documento en Adobe Photoshop. El segundo punto
es ver que tenemos distintas opciones acá, como elementos recientes, guardados, en el caso que tengamos ajustes preestablecidos, y hemos creado algunas plantillas que pueden ser necesarias cuando tenemos trabajos que son repetitivos, y en el caso cuando creamos archivos con las mismas medidas, y esto lo hacemos para agilizar procesos. Luego tenemos fotografía, imprimir, obra de arte, web, móvil y película y video, aunque no esté diseñado directamente Adobe Photoshop para una edición de video. Y más voy a recomendar Adobe Premiere y Adobe After Effects, que sí están destinados directamente a la edición y postproducción del video. Nosotros nos vamos a centrar en dos tipos de archivos acá: para imprimir y para web. Los archivos para imprimir, en el caso pues van a tener unas medidas dependiendo, ¿verdad?, de la unidad que nos aparezca acá. Aquí dice pulgadas, ¿verdad? Y el caso tiene 300 ppp o píxeles por pulgada. En este punto es una de las claras diferencias que vamos a tener con los archivos destinados para web o impresión a pantalla, que están, ¿verdad?, configurados ya de forma nativa para que sean creados a 72 píxeles por pulgada. ¿Puedo modificar esta resolución acá? Claro. Adobe Photoshop siempre le va a recomendar que todos los archivos para impresión en pantalla vayan creados a 72 píxeles por pulgada. ¿Yo le puedo aumentar? Sí, se le puede aumentar, no hay ningún problema. Pero siempre hay una limitante o una consecuente, y en este caso sería, como los archivos para web literalmente están destinados en la web, ¿verdad? Y a veces puede pasar que estos archivos, al ser más pesados, cuesta que la página cargue. Entonces van a ir más lentos. Por eso es la recomendación que siempre crear un archivo para web vaya a 72 píxeles por pulgadas. Otra de las recomendaciones sería, aumentar el valor en anchura y altura. Eso sí lo puedo recomendar. Por ejemplo, un archivo de 4000 por 3000 sería muy bien a 72 píxeles por pulgada. No habría la necesidad de crear un archivo de 1000 por 800 y darle 300 píxeles por pulgada. Es mejor aumentarle el ancho y el alto y dejarlo acá. En imprimir es todo lo contrario. No recomiendo que baje, pero tampoco voy a recomendar que aumente, ¿verdad? Entonces, en este caso y de forma introductoria, lo vamos a quedar con 300 píxeles por pulgada. Otro punto que necesito que manejen también es las unidades de medida. ¿Las vamos a utilizar todas? No, pero sí necesito que las identifiquen, ¿verdad?, y las manejen de forma, digamos, fluida. Por ejemplo, píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Puntos y picas no son unidades que vamos a utilizar muy a menudo, así que con los primeros 4 estaríamos bien, ¿verdad? Todos los archivos para impresión, ¿verdad? Para impresión, en el caso que elijamos uno carta, tendría que ir en CMYK. Y todos los archivos que vayan para web tienen que ir en RGB, ¿verdad? Entonces, en este punto yo voy a crear este primer documento, ¿verdad? Lo voy a crear para web. Ahorita no me interesa si es para imprimir o es para web. Aquí no habría ningún problema. Pero voy a desmarcar la casilla que menciona mesas de trabajo. Ya vamos a hablar de las mesas de trabajo. En este punto la voy a desmarcar y voy a crear mi primer documento. Ya vamos a crear otro. Tenemos nuestro primer documento en Adobe Photoshop y en este caso pues esta sería la interfaz de bienvenida. Vamos a crear otro. Comando N. Comando N, y ahora sí voy a marcar la casilla mesas de trabajo. Veamos acá en esta parte inferior. Este es el panel de capas. El panel de capas tiene una serie de opciones que vamos a ir viendo poco a poco. Pero la parte visual, o cómo está representado visualmente la apariencia de una capa, es de esta manera. Pero veamos qué pasa cuando le damos o activamos el check para que estén, digamos, y se creen mesas de trabajo. Le damos crear. Y ahora la apariencia ha cambiado y dice mesa de trabajo 1, capa 1, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación en este punto? Y eso va a depender mucho de su equipo. En este caso yo voy a recomendar que trabaje solamente con una única mesa de trabajo, y a la hora de crear
cualquier tipo de nuevo archivo, usted le desmarque la casilla mesa de trabajo, porque no es igual a las mesas de trabajo en Adobe Illustrator. Este programa consume muchos más recursos que Adobe Illustrator y en este caso pues puede ser que la máquina se vuelva mucho más lenta. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces ya hemos creado nuestro documento. Ok. También a lo largo de la clase les voy a ir dando algunos atajos de teclado. Ok, yo quiero cerrar este documento. Ok, este documento. Para cerrar un documento en Adobe Photoshop, o en este caso Adobe Illustrator y en otros también, voy a presionar la tecla Comando W. Comando W lo va a cerrar inmediatamente. Voy a guardar este sí lo voy a guardar y voy a presionar aquí en archivo, guardar como. Ok, vamos a guardar porque no lo hemos guardado. Le damos acá. Como es una versión bastante reciente, Adobe Photoshop me pregunta, ¿quieres guardarlo en Creative Cloud o quieres guardarlo en tu ordenador? Si siempre voy a utilizar mi ordenador, pues yo le voy a marcar la casilla no volver a mostrar, pero lo voy a dejar así, porque más de alguna vez yo lo voy a utilizar con Adobe Creative Cloud. Le damos guardar en el ordenador. Luego le vamos a poner un nombre, doc1, nuestro primer documento, y le vamos a poner acá vamos a ponerle escritorio. Tipo de archivo, el tipo de archivo o formato nativo de Adobe Photoshop es PSD, como lo vemos acá. Le damos guardar y ahí está. Ahora acá arriba tenemos doc1.psd. Lo voy a cerrar y ahora sí ya tenemos nuestro primer archivo reciente y vean cómo ha cambiado. Este archivo lo podemos poner tanto en lista, ¿verdad? Es lista, hace cuánto tiempo se creó, cuánto pesa y el tipo de archivos, o en viñetas en este caso, para que podamos ver con una miniatura del contenido, ¿verdad? Entonces de esta manera nosotros, ¿verdad? Podemos crear nuestros archivos y guardarlos. Vamos a seguir trabajando con ellos. Bueno, le damos doble clic acá o un clic y se vuelve a abrir nuestro archivo. ¿Qué pasa cuando Photoshop está cerrado y quiero abrir un archivo directamente? Puedo hacerlo, claro. Otro de los atajos de teclado sería Comando Q. Comando Q me va a servir para cerrar todas las ventanas. Voy a cerrar, bueno, en este caso todas las ventanas no, pero cerrar la aplicación abierta y en pantalla así. Comando Q para cerrar. Comando Q y se cierra. Voy a minimizar esto que lo vamos a utilizar luego y tenemos nuestro primer documento aquí de Photoshop. Doble clic para abrirlo. Y ahí lo tenemos listo, ¿verdad? También podría ser que estemos trabajando con varios documentos de Photoshop y nosotros queramos abrir. Puede ser que no esté aquí o queramos abrir una imagen directamente. Abrir una imagen directamente. Entonces, para abrir un archivo nuevo, podemos hacerlo tanto en esta pantalla como dentro de Photoshop. Comando O. Comando O, y lo que hace es buscar, en este caso abre una ventana para que yo le dé abrir a más archivos. Lo selecciono y le doy abrir. O podría ser directamente desde acá, Comando O. Y me vuelvo a mostrar la ventana, yo selecciono y le doy a abrir. Ok, no hay ningún problema. Bueno, me quedo hasta acá con esta parte de crear nuevos documentos en Adobe Photoshop.